La historia de amor entre Lee Tu-tien y Jack hace que tu corazón no pueda dejar de latir. Un año después de haberse enamorado, han superado juntos muchas dificultades desde los secuestros de Tu-tien hasta los rescates secretos de Jack. Pero hoy celebrarán su primer aniversario de una manera tan especial que nadie podría haber previsto. ¿Tiene Jack algún secreto para Tu-tien en este día tan importante? ¿Y serán los regalos que ambos se han preparado suficientes para demostrar el amor profundo que se tienen después de todo un año? Acompáñanos a vivir esta conmovedora historia de amor, con momentos románticos y sorpresas para entender mejor lo que es el amor verdadero. No olvides darle like y suscribirte al canal para no perderte ninguna sorpresa en nuestro próximo video. Gracias por seguirnos y hasta pronto. La habitación de Tu-tien y Jack estaba llena de una luz dorada suave como los últimos rayos del cálido atardecer, deslizándose por la ventana, iluminando un espacio lleno de romanticismo. En la mesa las velas brillaban con luz titilante, reflejándose en los platos blancos que contenían los platillos preparados con esmero y detalle. Sobre cada plato había una flor fresca, cuyas fragancias dulces se mezclaban con el ambiente acogedor de la habitación. Aunque no había demasiados adornos, la delicadeza en cada detalle creaba un ambiente perfecto como una pintura perfecta del amor. Jack estaba cerca de la ventana, sus ojos mirando el cielo nocturno lleno de estrellas, pero no era que estuviera distraído, sino que se estaba preparando para ese momento tan importante. Sentía nervios, pero no quería que Tu-tien lo supiera. Sabía que esa noche no solo sería una cena, sino un hito importante en su relación. Todo un año juntos con todas las alegrías, tristezas y desafíos que habían superado, y hoy era el momento de expresar todo el amor que sentía por ella. Quería que supiera que sin importar cuán difícil fuera la vida, ella siempre sería su fuente de inspiración, su puerto seguro y que siempre la amaría. Cuando la puerta se abrió suavemente, Tu-tien entró y la luz de las velas iluminó su rostro, haciéndola brillar aún más. Miró a su alrededor, sus ojos llenos de sorpresa sin poder ocultar lo que sentía por dentro. La habitación estaba llena de una atmósfera cálida y romántica, que la hacía sentir como si todo a su alrededor la estuviera recibiendo con una sonrisa. Sus manos tocaban suavemente la pared cercana como queriendo sentir cada detalle del espacio. Se detuvo un momento y luego sonrió suavemente. Todo era tan hermoso, tan perfecto que su corazón no pudo evitar sentirse conmovido. Jack, no me imaginaba que habrías preparado todo esto. Su voz temblaba perdida en la emoción que la invadía. Tu-tien nunca pensó que una noche normal podría convertirse en un recuerdo tan inolvidable. Sus ojos brillaban de felicidad como una estrella brillante en el cielo nocturno, reflejando estos preciosos momentos. Jack sonrió y se acercó a ella, sintiendo cómo su corazón latía más fuerte. No podía dejar de mirarla, sus ojos llenos de amor y paciencia. Extendió la mano tomando la de ella y la condujo hacia la mesa donde todo estaba listo para una cena romántica. «Te mereces lo mejor», dijo suavemente con una voz cálida como una promesa para el futuro. Tu-tien se sentó y en ese instante sintió que todo era realmente perfecto. Los platillos sobre la mesa no solo eran los regalos materiales que Jack había preparado para ella, sino también su cuidado, el amor que le dedicaba. Cada plato contaba una historia, un recuerdo que habían compartido juntos. Eran sus platos favoritos, aquellos que habían disfrutado en ocasiones especiales. Cada plato era una parte de su historia de amor. Mientras Jack la invitaba a cenar, sus ojos la observaban con ternura, llenos de cariño. «Sé que te encantan estos platillos», dijo Jack moviendo suavemente su mano sobre el plato, y luego la miró, su voz baja y suave como el viento. «Quiero que siempre sientas que te amo y te cuido».
Tu Tien levantó la mirada, sus ojos brillaban y luego sonrió radiante. «Eres realmente especial, Jack. No puedo imaginar mi vida sin ti», susurró, pero su voz estaba llena de emoción. En ese momento no necesitaba decir muchas palabras, solo mirando a los ojos de Jack, sabía que él comprendía todo lo que sentía. Esos momentos no eran solo una cena común, sino los instantes maravillosos que habían creado juntos, llenos de amor y calidez. Las velas seguían brillando, la fragancia de las flores se mezclaba con el aire, y todo parecía detenerse, dejando solo dos corazones latiendo al unísono. Las historias comenzaron a compartirse, risas suaves llenaban el aire creando un ambiente realmente pacífico. Tu Tien sentía la paz y la felicidad en cada momento junto a Jack. Todo lo que él había hecho por ella no solo eran regalos materiales, sino el amor profundo que le brindaba la preocupación que solo el verdadero amor puede ofrecer. Y en ese momento Tu Tien sabía que su amor duraría para siempre, que nada podría cambiarlo. Después de la cena, el ambiente en la habitación parecía más tranquilo, pero esa calma estaba llena de calidez y felicidad. Las velas seguían encendidas, iluminando suavemente las paredes con una luz dorada, creando un espacio casi mágico. Los ojos de Jack y Tu Tien ya no buscaban palabras, solo se encontraban en miradas y pequeños gestos llenos de significado. Ambos estaban sentados cerca uno del otro en el sofá, dejando que sus cuerpos se apoyaran suavemente como si ya no fuera necesario ningún tipo de distancia. No necesitaban hablar mucho porque todo lo que sentían ya estaba claro en sus miradas, en sus sonrisas y en los momentos de silencio compartido. Tu Tien apoyó su cabeza en el hombro de Jack, sintiendo el ritmo constante de su corazón, y cada respiración de él la reconfortaba. Cerró los ojos dejando que las emociones dulces y tranquilas que solo Jack podía darle la envolvieran. Esa sensación era maravillosa, como si hubiera encontrado un lugar seguro para ser ella misma. Respiró profundamente y al exhalar percibió el suave aroma de las rosas que Jack había colocado en la decoración. Ese olor era como una parte de su amor, dulce y fresco, pero también profundo y duradero. Tu Tien sabía que en ese momento todas sus preocupaciones y miedos se desvanecían, dejando solo amor. Un rato después, Tu Tien levantó suavemente la cabeza y miró los ojos tiernos de Jack, cuyas miradas siempre estaban llenas de calidez y cariño. «Este año ha sido maravilloso, ¿verdad?», preguntó con voz suave, aunque se podía percibir un toque de emoción en sus palabras. Un año lleno de desafíos y recuerdos, pero ahora al estar junto a Jack, sentía que todo valía la pena. Su amor había superado todo y ahora estaban en un nuevo camino, uno que recorrerían juntos sin que nada pudiera separarlos. Jack sonrió suavemente, sus ojos no se apartaban de Tu Tien. Sentía el amor en su mirada y sabía que sin importar cuántos obstáculos tuvieran que enfrentar, siempre la protegería y amaría. ¿Sabes? Hubo momentos en que sentí que todo se desmoronaba, pero cuando te tengo a ti, a mi lado todo se vuelve más fácil, más ligero. Eres mi mayor fuente de fuerza. Tu Tien, dijo con voz profunda y cálida, como si quisiera transmitir toda la sinceridad de su corazón. Esa frase no necesitaba más palabras porque Tu Tien ya lo había sentido muchas veces antes. Tu Tien sonrió, sus ojos brillaban con felicidad, aunque estaban ligeramente húmedos. Su mano acarició la mejilla de Jack, suavizando las arrugas de su rostro, como una forma de darle las gracias por siempre estar a su lado en los momentos más difíciles. También me siento muy afortunada de tenerte en mi vida. Tú me enseñaste que el amor puede superar todo. Y aunque la vida sea difícil, mientras tengamos el uno al otro, todo estará bien. Dijo suavemente pero con mucha fuerza, como queriendo afirmar que su amor era invencible. Jack tomó su mano con firmeza sin decir una palabra, pues ese gesto bastaba para transmitir todo lo que sentía.
¿Recuerdas la primera vez que nos conocimos?, preguntó, sus ojos brillando mientras miraba a Tu Tien. Quería que ella recordara ese momento porque ese fue el comienzo de todo lo maravilloso en su vida. Lo recuerdo perfectamente. En ese momento tú fuiste como una luz en mi vida. Cuando te vi supe que no podía vivir sin ti. Quiero protegerte siempre, no dejar que sufras nunca. Tu Tien sonrió suavemente recordando su primer encuentro cuando ninguno de los dos sabía que ese momento los llevaría a estar juntos, a hacer florecer su amor de una manera tan fuerte. Recordaba cómo su corazón casi se detenía cuando vio a Jack. Aunque no sabía quién era en ese instante, pudo sentir que estaba a salvo, que todo estaría bien. Recuerdo la primera vez que nos conocimos como si hubiera sido ayer. Me hiciste sentir que ya no estaba sola. Dijo con voz suave pero llena de calidez. Sus ojos seguían a Jack como queriendo decirle que siempre lo amaría, que siempre estaría a su lado. Jack no pudo evitar emocionarse. Se inclinó un poco y besó suavemente la frente de Tu Tien, un beso lleno de amor y sinceridad. Nunca dejaré que sufras, Tu Tien. Siempre estaré a tu lado protegiéndote y amándote pase lo que pase, dijo con una voz tranquila pero firme como un juramento que no necesitaba ser pronunciado. Tu Tien miró a los ojos de Jack sintiendo toda la sinceridad en cada una de sus palabras. Siempre sabes cómo sorprenderme, ¿verdad?, dijo con una sonrisa, sus ojos brillando de alegría. Y Jack solo sonrió sin decir nada más, porque sabía que su amor ya se había demostrado en todo y no hacía falta decir más. Ambos se quedaron en silencio, pero era un silencio lleno de amor. No necesitaban decir nada más porque su amor ya estaba grabado en el corazón de cada uno. A veces las palabras no son necesarias, solo basta con que los corazones se escuchen, y en ese momento se entendían más que nunca. Siempre estarán el uno para el otro, enfrentando juntos todos los desafíos de la vida, y ese amor será siempre fuerte, sin importar lo que el tiempo les depare. Cuando la conversación entre ellos fue quedando atrás, el ambiente volvió a la calma, solo interrumpido por el suave sonido del viento soplando a través de la ventana y el crepitar de las velas. Jack miró a los ojos de Tu Tien, sus ojos brillaban con determinación y un amor profundo. Se levantó lentamente sin decir una palabra, solo con pasos firmes hacia una esquina de la habitación. Tu Tien no entendió lo que Jack iba a hacer, pero pudo sentir que algo especial estaba a punto de suceder. Menos de un minuto después, Jack regresó con una pequeña caja negra en las manos decorada de manera simple pero elegante. Se acercó a Tu Tien y colocó suavemente la caja sobre la mesa frente a ella. Tu Tien miró la caja, sus ojos se abrieron de par en par, sintiendo la emoción en su interior. Había algo dulce y emocionante que invadía su corazón. «Tengo un regalo para ti», dijo Jack con voz profunda y cálida, pero también con una pizca de nerviosismo. «Este es mi regalo para ti en nuestro primer aniversario de estar juntos». Sonrió suavemente, sus ojos brillaban con orgullo. Tu Tien, sorprendida, no podía comprender por qué Jack había preparado un regalo tan especial. Miró la caja y luego volvió a mirar los ojos de Jack, unos ojos que reflejaban todo el amor y la sinceridad. «No necesito ningún regalo, Jack. Lo más importante es que estamos juntos. Pero aún así tengo mucha curiosidad por saber qué es lo que me has preparado». Sonrió ligeramente, su voz aún cargada de emoción. Jack no se apresuró a abrir la caja, la miró con atención y luego lentamente levantó la tapa. Dentro encontró un elegante anillo de compromiso con una piedra preciosa brillante en el centro que reflejaba suaves destellos de luz bajo la luz de las velas. Cada detalle del anillo estaba cuidadosamente grabado como una prueba del amor que Jack sentía por Tu Tien.
Lo levantó con delicadeza, lo observó con ternura y luego miró de nuevo a los ojos de Tu Tien. «Eres todo para mí, Tu Tien. Siempre estaré a tu lado, te amaré y te protegeré por siempre. Te prometo que nada podrá separar nuestro amor». Su voz era sincera como un juramento que no necesitaba ser pronunciado en palabras. Tu Tien miró el anillo y sus ojos no pudieron ocultar la fuerte emoción que sentía. Cada palabra de Jack la envolvía suavemente como una ola que acaricia su corazón. Sabía que este anillo no solo era un regalo material, sino también una promesa, un compromiso. Un compromiso de que aunque el mundo cambie, su amor nunca se desvanecerá sin importar cuántos desafíos se enfrenten. Miró profundamente en sus ojos, esos ojos llenos de amor, y susurró: «Acepto, Jack. También quiero pasar toda mi vida contigo». Las palabras de Tu Tien fueron una aceptación silenciosa, pero fuerte y profunda. Se miraron el uno al otro sin necesidad de decir más, porque todo ya había quedado claro en sus miradas, en sus acciones llenas de sinceridad. En ese momento todas las preocupaciones, las dudas y los desafíos parecían desaparecer. Solo se tenían el uno al otro y eso era todo lo que necesitaban. Jack suavemente colocó el anillo en el dedo de Tu Tien, y cuando el anillo tocó su piel, una sensación cálida y dulce se extendió por todo su cuerpo. Todo a su alrededor parecía detenerse, dejando solo ese momento ellos dos, con todo lo hermoso y perfecto que les rodeaba. No fueron necesarias palabras grandilocuentes ni promesas vacías, porque su amor era lo suficientemente fuerte como para superar todo. La felicidad llenó el corazón de Tu Tien. Pudo sentir claramente el calor, el amor y el compromiso en los ojos de Jack. Sabía que aunque tuvieran que enfrentar dificultades en el futuro, siempre se tendrían el uno al otro, y eso era todo lo que necesitaba. «Siempre sabes cómo sorprenderme, ¿verdad?», sonrió, sus ojos brillando de felicidad. Jack sonrió suavemente, sus labios curvándose en una sonrisa tierna, sin decir nada más porque sabía que la presencia del otro ya era suficiente. Al final de la noche, ambos se quedaron cerca uno del otro, tomados de la mano sin decir una palabra más, pero cada uno entendía que ese era un momento que recordarían para siempre. El silencio los rodeaba, pero en sus corazones la voz del amor resonaba fuertemente. Su amor no era solo promesas, sino un compromiso, una compartición, y esos momentos dulces que siempre recordarían. Ambos miraron hacia el futuro, confiando en el largo viaje que les esperaba, un viaje donde su amor nunca se desvanecería. Sin importar cuántos desafíos encontraran, siempre los superarían juntos, porque el amor que se tenían era eterno. Y en ese momento supieron que el año pasado no solo había sido un viaje lleno de desafíos, sino una experiencia significativa y feliz, un viaje que siempre recordarían. Cuando el anillo fue colocado en el dedo de Tu Tien y las dulces palabras fueron intercambiadas en silencio, el ambiente volvió a la calma. Pero tal vez para ambos este momento no era solo un final, sino un nuevo comienzo lleno de esperanza. Tu Tien miró a los ojos de Jack, sintiendo que su amor ahora estaba confirmado, más profundo que nunca. Se sentaron juntos en silencio, pero no era el silencio de la soledad, sino el de dos personas que se entienden demasiado, un silencio lleno de amor. Finalmente Tu Tien rompió el silencio, su voz suave pero llena de determinación. «Jack, creo que necesitamos hacer planes para el futuro, para lo que vendrá después. Este año hemos superado muchos desafíos juntos, pero siento que necesitamos trazar un camino más claro para que este amor no solo sea momentos hermosos, sino también algo duradero y estable». Miró a los ojos de Jack con el deseo y la esperanza en su corazón. Jack sonrió, sus ojos brillaron y asintió en acuerdo. «Eso es lo que pienso, Tu Tien. También quiero que tengamos un plan claro.
Este año hemos demostrado que nuestro amor es lo suficientemente fuerte para superar cualquier desafío. Pero quiero que no solo nos amemos en los momentos difíciles, sino que construyamos un futuro hermoso juntos. Quiero que atravesemos esta vida juntos, construyendo un hogar y asegurándonos de que nuestros sueños se hagan realidad. Tu Tien sintió la fuerza en las palabras de Jack. No solo veía la determinación en ellas, sino también la confianza que él tenía en su relación. Sonrió y suavemente tomó su mano como un acto que reafirmaba su unidad. Quiero que no solo tengamos una casa, sino un hogar, un lugar donde cada día esté lleno de alegría, donde compartamos tanto los momentos felices como los difíciles. No quiero solo sueños pequeños, quiero una vida llena de significado junto a ti. Jack miró a Tu Tien. Su corazón se llenó de orgullo al verla tan fuerte y decidida. Yo también quiero eso. Puede que no seamos ricos materialmente, pero creo que mientras tengamos amor, podremos superar cualquier cosa. Quiero construir una familia contigo donde podamos compartir toda la alegría y tristeza. Seré el esposo y compañero que mereces. En ese momento, Tu Tien sintió como si todo lo maravilloso de su vida estuviera comenzando. No solo estaban haciendo planes para el futuro, sino que estaban construyendo la base sólida para una vida feliz y completa. Sabía que sin importar las dificultades, los enfrentarían juntos, y en cada paso que den, el amor será lo que los mantendrá firmes. ¿Por dónde empezamos, mi amor?, preguntó Tu Tien, su voz llena de esperanza y anticipación. Jack no respondió de inmediato, sino que miró a los ojos de Tu Tien como queriendo leer su corazón, entender todos sus pensamientos. Después de unos segundos, apretó su mano con más fuerza como para confirmar la solidez de su amor y su compromiso. Empezaremos por las cosas más pequeñas, pero las más importantes. Vamos a construir buenos hábitos, cuidarnos el uno al otro, compartir cada día y hacer realidad esos sueños que hemos estado esperando. Haremos todo eso para que este amor no solo sea palabras, sino acción, dedicación, esfuerzos constantes. Una familia no solo se construye con amor, sino también con comprensión, respeto y sacrificio por el otro, dijo Tu Tien, su voz firme pero llena de cariño. Jack la miró y en sus ojos no solo había amor, sino también gratitud. Siempre estaré aquí a tu lado, y juntos construiremos el futuro que ambos soñamos, prometió con voz firme pero llena de ternura. Ambos se quedaron en silencio, pero no hacía falta decir nada más. Habían encontrado una armonía en sus corazones y en sus palabras habían encontrado el camino para el futuro. Ese camino no solo estaba lleno de amor, sino también de compromiso, perseverancia y esfuerzos inquebrantables para construir una vida significativa juntos. Y cuando las velas comenzaron a apagarse, cuando el espacio volvió a la tranquilidad, Tu Tien y Jack sabían que estaban listos para cualquier desafío que viniera. Su amor no sería solo momentos dulces, sino un largo viaje donde cada día sería un paso firme en su camino juntos.